El valle despertó con una quietud engañosa, de esas que parecen prometer descanso pero en realidad esconden decisiones que pesan como piedras. En Casa Grande, el silencio tenía una densidad particular, como si cada pasillo guardara ecos de conversaciones no dichas y miradas esquivas. Luisa se movía despacio, con la determinación de quien no quiere permitir que el dolor vuelva a dominarla, convencida de que debía recomponerse cuanto antes, aunque su cuerpo y su ánimo aún no acompañaran ese empeño. Mientras tanto, Adriana observaba a su amiga con una mezcla de ternura y preocupación. Conocía demasiado bien esa forma de sonreír forzada, esa prisa por aparentar fortaleza cuando el corazón sigue hecho trizas. Intentó convencerla de que no había urgencias, de que nadie esperaba de ella una perfección imposible, pero Luisa se aferró a su propósito con una firmeza que sorprendía. Para ella, estar bien no era un lujo, era una necesidad íntima, casi un juramento silencioso que se había hecho a sí misma. La conversación, cargada de afecto y silencios, dejó en Adriana una inquietud que no tardó en crecer. Había algo más, algo que Luisa no estaba diciendo. Y en ese gesto apurado por levantarse, en esa forma de evitar ciertas miradas, Adriana empezó a sospechar que incluso la cercanía de su propia boda podía estar actuando como un espejo incómodo, recordándole a Luisa todo aquello que aún no podía tener. Por su parte, Alejo recorría el exterior de la casa con el ceño fruncido, como si cada paso le recordara el peso de una decisión que no había tomado del todo por voluntad propia. Cuando Bárbara se le acercó, intentando arrancarle una palabra de alivio, él respondió con una frialdad que dolía más que cualquier reproche. No era crueldad, sino un cansancio profundo, la certeza amarga de que en Valle Salvaje nunca se puede cantar victoria sin pagar un precio. Alejo dejó claro que, aunque Luisa hubiera regresado a Casa Grande, lo peor no tenía por qué haber pasado. Aquella afirmación, lanzada casi como una advertencia, resonó en Bárbara con una fuerza inquietante. Ella conocía a su hermano lo suficiente para entender que detrás de esas palabras había miedo, pero también resignación. Un miedo que no se atrevía a nombrar del todo, porque hacerlo sería aceptar la magnitud del sacrificio que se le estaba exigiendo. No muy lejos de allí, Adriana intentaba comprender la ausencia constante de Alejo junto a Luisa. La falta de explicaciones claras comenzaba a pesarle, y cuando por fin logró hablar con él, percibió en su mirada una lucha interna que no necesitaba palabras. Fue entonces cuando Alejo, con voz baja y sin adornos, le confesó la verdad que lo mantenía apartado. El pacto con José Luis, ese acuerdo silencioso que lo obligaba a elegir entre el amor y una obediencia impuesta. La revelación cayó sobre Adriana como un jarro de agua fría. Comprendió de inmediato que no se trataba solo de una discusión familiar, sino de un chantaje emocional que tenía a Luisa como rehén invisible. Alejo no estaba siendo indiferente, estaba atrapado. Y esa trampa, tejida con la autoridad incuestionable del duque, hacía que cualquier gesto de cercanía pudiera convertirse en una amenaza mayor para la mujer que amaba. En otro rincón del valle, Matilde no lograba acallar una sospecha que había empezado como un murmullo y ahora se convertía en una certeza incómoda. Repasaba mentalmente cada detalle, cada comentario fuera de lugar, hasta convencerse de que alguien había traicionado la discreción de su boda. Todas las pistas parecían señalar a Dámaso, y esa idea, lejos de tranquilizarla, le provocaba una mezcla de rabia y decepción. Buscando apoyo, Matilde acudió a Atanasio, con quien compartía no solo confidencias, sino también una necesidad urgente de claridad. Juntos intentaron recomponer los hechos, medir silencios y gestos, hasta que la sospecha se hizo demasiado pesada para seguir ignorándola. Para Matilde, no se trataba solo de una indiscreción, era una herida directa a la confianza, un golpe que removía viejas inseguridades. Decidida a no quedarse con dudas, Matilde enfrentó a Mercedes con una franqueza poco habitual. Le preguntó sin rodeos qué sabía realmente de don Eduardo y si confiaba en él de verdad. Mercedes, sorprendida por la intensidad del interrogatorio, respondió con cautela, consciente de que cada palabra podía ser interpretada como una toma de partido. Aquella conversación dejó un pozo de tensión que no se disipó al terminar, sino que quedó flotando como una amenaza latente. Mientras tanto, en la taberna, Amadeo observaba a Francisco con una atención distinta. Notaba en él un nerviosismo que no encajaba con su carácter habitual y comenzó a preguntarse si entre Francisco y Pepa había ocurrido algo capaz de alterar también a Martín. La posibilidad de un conflicto mal resuelto, de una herida antigua reabierta,
empezó a tomar forma en su mente, empujándolo a buscar respuestas. Eva, siempre atenta a los equilibrios frágiles del valle, decidió intervenir. Habló con Pepa con la esperanza de que pudiera mediar, de que su voz calmada ayudara a recomponer la amistad entre los hombres. Pero Pepa, cansada de cargar con disputas ajenas, se negó con firmeza. No quería verse atrapada en rencillas que no le pertenecían, ni convertirse en el puente de un conflicto que otros debían resolver por sí mismos. En paralelo, Victoria se movía con la seguridad de quien ha decidido pasar al ataque. Citó a Mercedes con la intención de zanjar rumores y dejar claro que no era la autora de los anónimos que la acosaban. Más aún, afirmó saber exactamente quién se escondía detrás de aquellas cartas, una declaración que, lejos de tranquilizar, añadió una nueva capa de inquietud a la ya tensa relación entre ambas mujeres. Dámaso, por su parte, empezaba a percibir un distanciamiento que no podía ignorar. Notaba cómo Mercedes evitaba quedarse a solas con él, cómo esquivaba miradas y excusas se acumulaban con demasiada facilidad. Esa evasión encendió en él una sospecha peligrosa. Quizá Mercedes sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, o quizá temía lo que podría decir si bajaba la guardia. Así, el primer tramo de este capítulo se cerraba con un valle lleno de silencios densos y verdades a medio decir. Cada personaje avanzaba con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podía desencadenar consecuencias irreversibles. En Valle Salvaje, nada permanecía oculto para siempre, y la calma aparente solo era el preludio de decisiones que pronto exigirían ser tomadas. Al cabo de unas horas, el ambiente en Casa Grande se volvió aún más opresivo, como si las paredes hubieran empezado a escuchar y a guardar rencores ajenos. Luisa intentaba cumplir con las tareas más sencillas para demostrarse que estaba recuperándose, pero cada movimiento le recordaba la fragilidad de su cuerpo y, sobre todo, de su ánimo. No quería que nadie la viera dudar. Necesitaba convencerse de que aún podía sostenerse en pie sin la ayuda de nadie. Mientras tanto, Adriana no lograba apartar de su mente la confesión de Alejo. El pacto con José Luis resonaba en su interior como una injusticia que parecía imposible de desmontar. Pensaba en Luisa, en la soledad a la que estaba siendo empujada, y también en su propia boda, que comenzaba a teñirse de una inquietud inesperada. La felicidad, en Valle Salvaje, siempre parecía venir acompañada de una sombra. Alejo, por su parte, se mantenía a distancia, observando desde lejos cada gesto de Luisa con una mezcla de culpa y desesperación. Quería acercarse, decirle que todo aquello no era falta de amor, sino un sacrificio impuesto. Sin embargo, la figura de José Luis se alzaba en su mente como un muro infranqueable. Sabía que cualquier paso en falso podría sellar el destino de Luisa de una forma mucho más cruel. Ese mismo día, José Luis volvió a dejar clara su postura con una frialdad que helaba la sangre. No necesitaba levantar la voz ni recurrir a amenazas explícitas, su autoridad bastaba para imponer silencio. El ultimátum seguía en pie, inmutable. Luisa debía abandonar Casa Grande, y Alejo debía ser quien ejecutara la orden si quería evitar consecuencias peores. Aquella exigencia no solo era un castigo para la doncella, sino también una prueba de obediencia para su hijo. La tensión se filtraba incluso en las conversaciones más triviales. Bárbara percibía el cambio en el comportamiento de Alejo y comenzaba a temer que esa distancia acabara rompiendo algo irremediable en él. Conocía demasiado bien la dureza de su padre y sabía que, cuando José Luis se empeñaba en algo, rara vez había marcha atrás. Aún así, una parte de ella se resistía a aceptar que el amor de su hermano pudiera ser sacrificado de ese modo. Por su parte, Matilde seguía dándole vueltas a sus sospechas, cada vez más convencida de que no se había equivocado. El nombre de Dámaso regresaba una y otra vez a su mente, acompañado de gestos ambiguos y silencios oportunos. No se trataba solo de una traición concreta, sino de la sensación de haber confiado en alguien que quizá nunca había sido del todo transparente. Atanasio, decidido a no dejar cabos sueltos, habló de nuevo con Martín, intentando averiguar si él había notado algo extraño en los días previos a la boda. Martín, incómodo, evitó comprometerse con una respuesta clara, lo que solo alimentó más dudas. Para Atanasio, aquella evasión era una señal de que la verdad estaba más cerca de lo que parecía, aunque nadie se atreviera aún a pronunciarla. En paralelo, el malestar entre Francisco y Martín seguía creciendo como una herida mal cerrada. Amadeo observaba esa distancia con preocupación,
consciente de que los conflictos no resueltos tienden a estallar en el peor momento. La posibilidad de que Pepa hubiera quedado atrapada en medio de esa tensión lo inquietaba, aunque ella se empeñara en marcar límites claros y mantenerse al margen. Eva, siempre atenta a los equilibrios familiares, empezaba a temer que la falta de diálogo acabara rompiendo vínculos que hasta entonces habían resistido muchas pruebas. Sabía que forzar una mediación podía resultar contraproducente, pero también intuía que el silencio estaba haciendo más daño que cualquier enfrentamiento directo. En Valle Salvaje, callar nunca había sido una solución duradera. Mientras tanto, Victoria se movía con una seguridad calculada, consciente del impacto de sus palabras. Haber asegurado que conocía al autor de los anónimos no era un gesto inocente, sino una forma de recuperar el control. Mercedes, lejos de sentirse aliviada, salió de aquel encuentro con una sensación de amenaza latente, como si cada secreto guardado estuviera a punto de salir a la luz. Dámaso, cada vez más intranquilo, comenzó a observar a Mercedes con otros ojos. Su constante evasión, sus excusas para no quedarse a solas, despertaron en él una desconfianza que no tardó en transformarse en sospecha abierta. Empezó a preguntarse si ella lo evitaba por miedo o por culpa, y esa duda lo empujó a replantearse alianzas que creía firmes. Así, el valle se sumía en una espiral de tensiones cruzadas, donde nadie parecía dispuesto a ceder. Cada personaje avanzaba con cautela, consciente de que el siguiente paso podría desencadenar una reacción en cadena. En Valle Salvaje, las verdades ocultas siempre encuentran el modo de salir a la superficie, y el capítulo avanzaba inexorablemente hacia un punto en el que ya no sería posible seguir fingiendo normalidad. Precisamente en ese instante, cuando todos parecían atrincherarse en sus propias dudas, Luisa comenzó a sentir el peso real de la soledad. No era solo la ausencia física de Alejo a su lado, sino la certeza amarga de que algo poderoso se interponía entre ellos. Cada pasillo de Casa Grande le recordaba lo vulnerable que era su posición, y aún así se obligaba a caminar erguida, como si la dignidad fuera el único refugio que nadie podía arrebatarle. Adriana, observándola desde la distancia, empezó a comprender que la prisa de Luisa no era superficial. No se trataba solo de estar bien para una boda ajena, sino de recuperar el control sobre su propia vida antes de que otros decidieran por ella. Esa intuición despertó en Adriana una inquietud profunda. Por primera vez se preguntó si su compromiso con Rafael también podría verse afectado por fuerzas externas que aún no alcanzaba a ver con claridad. Mientras tanto, Alejo vivía una lucha silenciosa que lo desgastaba por dentro. El pacto con José Luis no era solo una promesa incumplida, sino una cadena invisible que lo mantenía inmóvil. Cada vez que veía a Luisa, su impulso natural era acercarse, protegerla, explicarle todo. Sin embargo, el miedo a provocar una represalia mayor lo paralizaba, convirtiendo su amor en una forma dolorosa de renuncia. José Luis, consciente de ese tormento, no mostraba el menor atisbo de duda. Para él, el orden de Casa Grande estaba por encima de cualquier sentimiento. Consideraba que permitir la permanencia de Luisa era una debilidad que no podía tolerar, y su ultimátum no dejaba espacio para negociaciones. En su visión, Alejo debía demostrar lealtad sacrificando aquello que más quería. Bárbara, atrapada entre la obediencia familiar y la empatía, empezó a cuestionar en silencio el modo en que se ejercía la autoridad en su casa. Ver a su hermano consumirse lentamente la enfrentaba a una verdad incómoda. El precio de mantener las apariencias podía ser demasiado alto. Aunque no se atrevía a desafiar abiertamente a su padre, su mirada revelaba una rebeldía incipiente que crecía con cada día. En otro frente, Matilde no lograba conciliar la idea de confianza con las dudas que la acosaban. La conversación con Mercedes había dejado más preguntas que respuestas, y el nombre de Dámaso seguía apareciendo como una sombra persistente. Para ella, la traición no era solo un acto concreto, sino una grieta en la seguridad emocional que creía tener, una sensación de vulnerabilidad que la desarmaba. Atanasio, decidido a llegar hasta el fondo, comenzó a observar con más atención los gestos de quienes lo rodeaban. Notaba silencios forzados, miradas que se esquivaban, palabras medidas en exceso. Todo apuntaba a que alguien había hablado más de la cuenta, y aunque todavía no tenía pruebas, la intuición le decía que la verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que muchos desearían. En paralelo, la tensión entre Francisco y Martín seguía latente, cargada de reproches no expresados. Amadeo percibía cómo esa distancia afectaba al equilibrio familiar y temía que,
si no se aclaraba pronto, acabara estallando de forma irreversible. Pepa, firme en su decisión de no involucrarse, se mantenía al margen, aunque en su interior sabía que ese conflicto no tardaría en alcanzarla de algún modo. Eva, por su parte, comenzaba a sentir el cansancio de quien intenta sostener la armonía en medio del caos. Cada intento de acercamiento parecía chocar contra muros de orgullo y silencios antiguos. Comprendía que forzar soluciones podía ser peligroso, pero también sabía que la inacción estaba alimentando resentimientos difíciles de contener. Victoria, mientras tanto, jugaba sus cartas con frialdad estratégica. Al afirmar que conocía al autor de los anónimos, había lanzado un mensaje claro: no pensaba seguir siendo una víctima pasiva. Esa seguridad, sin embargo, no estaba exenta de riesgos, y Mercedes lo percibió con una inquietud creciente. La sensación de estar siendo observada, evaluada, empezó a acompañarla en cada paso. Dámaso, cada vez más alerta, interpretaba ese distanciamiento como una señal de alarma. La idea de que Mercedes pudiera ocultarle algo importante lo inquietaba profundamente, empujándolo a replantearse su posición. En su mente comenzaba a formarse la certeza de que las alianzas en Valle Salvaje eran frágiles y podían romperse en cualquier momento. Así, el capítulo avanzaba entre silencios densos y miradas cargadas de significado. Cada personaje parecía caminar sobre un terreno inestable, consciente de que cualquier revelación podría cambiarlo todo. En Valle Salvaje, la verdad nunca permanece oculta demasiado tiempo, y el ambiente presagiaba que el equilibrio precario estaba a punto de resquebrajarse. Unas horas más tarde, el peso de las decisiones empezó a hacerse tangible, como si el valle mismo empujara a cada uno hacia un punto de no retorno. Luisa, sentada junto a la ventana, contemplaba el exterior con una calma que no reflejaba su interior. Había comprendido que su permanencia en Casa Grande ya no dependía de su voluntad ni de su esfuerzo por recuperarse, sino de fuerzas ajenas que la convertían en moneda de cambio. Adriana, incapaz de permanecer al margen, decidió hablar con Rafael, no para alarmarlo, sino para compartir una inquietud que empezaba a crecerle por dentro. Le habló de Luisa, de Alejo, del pacto impuesto por José Luis. Rafael escuchó en silencio, consciente de que aquellas tensiones no eran un asunto aislado, sino una advertencia de cómo el poder podía entrometerse incluso en los afectos más sinceros. Esa conversación sembró en ambos una sombra que ni el entusiasmo por la boda logró disipar. Alejo, por su parte, comenzó a experimentar una urgencia difícil de contener. El ultimátum de su padre ya no era una amenaza lejana, sino una cuenta atrás silenciosa. Cada hora que pasaba sin actuar lo acercaba a una decisión que detestaba. En su mirada se mezclaban el amor por Luisa y la rabia de sentirse atrapado en un rol que no había elegido, pero del que no sabía cómo escapar. José Luis observaba todo con la serenidad de quien cree tener la situación bajo control. No necesitaba intervenir de nuevo, sabía que el miedo y la obediencia harían su trabajo. Para él, la disciplina era una forma de preservar el orden, y cualquier sacrificio personal estaba justificado si garantizaba la estabilidad de la familia. Esa convicción lo mantenía firme, ajeno al daño que provocaba a su alrededor. Bárbara, cada vez más consciente del impacto de esas decisiones, empezó a sentirse dividida. Quería apoyar a su hermano, pero también temía enfrentarse a la autoridad de su padre. Esa tensión interna la llevaba a observar con más atención, a escuchar entre líneas, como si buscara una grieta por la que pudiera colarse una solución inesperada, aunque aún no supiera cuál. Mientras tanto, Matilde sentía que las piezas empezaban a encajar de una forma inquietante. Las evasivas de Mercedes, los gestos de Dámaso, las palabras a medias, todo comenzaba a dibujar un panorama que confirmaba sus temores. Esa certeza no le aportaba alivio, sino una sensación amarga de haber sido ingenua, de haber confiado demasiado en quienes no lo merecían. Atanasio, al percibir esa tensión, decidió mantenerse cerca de Matilde, no como investigador, sino como apoyo silencioso. Sabía que las revelaciones, cuando llegan, suelen hacerlo de golpe y sin contemplaciones. Su presencia, discreta pero constante, se convirtió en un ancla para Matilde, que empezaba a prepararse emocionalmente para una verdad incómoda. En paralelo, la distancia entre Francisco y Martín alcanzaba un punto crítico. Amadeo, al notar la rigidez en sus gestos, comprendió que el conflicto ya no podía seguir ignorándose. Aunque nadie alzaba la voz, la hostilidad se filtraba en cada intercambio,
creando un ambiente cargado que amenazaba con romper definitivamente los lazos familiares. Eva observaba ese deterioro con tristeza, consciente de que los silencios prolongados suelen ser más destructivos que las discusiones abiertas. Sentía que el valle entero estaba acumulando tensiones, como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, no todos parecían dispuestos a enfrentarse a esa tormenta. Algunos preferían esperar, aunque el precio fuera cada vez más alto. Victoria, fiel a su estilo, continuaba avanzando con determinación. Su seguridad al hablar de los anónimos no era solo una estrategia defensiva, sino una forma de advertir que no toleraría más juegos a sus espaldas. Esa postura la colocaba en una posición de fuerza, pero también la exponía a reacciones inesperadas de quienes se sentían amenazados. Dámaso, cada vez más convencido de que algo se le escapaba, empezó a replantearse su confianza en Mercedes. La sensación de ser excluido de ciertas conversaciones lo inquietaba profundamente, alimentando una sospecha que, de confirmarse, podría alterar por completo su posición en el valle. Así, el capítulo se acercaba a su tramo final con una tensión creciente. Cada personaje parecía estar a un paso de una revelación decisiva, consciente de que, una vez pronunciada, nada volvería a ser igual. En Valle Salvaje, las verdades ocultas no solo salen a la luz, sino que lo hacen con la fuerza suficiente para cambiar destinos. Ese mismo día, cuando el sol empezaba a descender tras las colinas, la sensación de urgencia se hizo imposible de ignorar. Luisa comprendió que su determinación por recuperarse rápido no bastaría para protegerla de lo que se avecinaba. En el silencio de su habitación, asumió que su destino estaba siendo decidido por otros, y esa certeza la llenó de una mezcla amarga de dignidad herida y lucidez inesperada. Adriana, cada vez más consciente de las consecuencias del pacto de José Luis, empezó a preguntarse si su propia felicidad estaba construida sobre un terreno igualmente frágil. La idea de que el amor pudiera ser condicionado por acuerdos ajenos la inquietaba profundamente. Aunque intentaba centrarse en los preparativos de la boda, una sombra de duda se infiltraba en cada pensamiento, obligándola a replantearse qué significaba realmente elegir su futuro. Alejo, atrapado entre la obediencia y el deseo de proteger a Luisa, comenzó a sentir que el tiempo se le agotaba. El silencio de su padre era más amenazante que cualquier reproche directo. Sabía que pronto tendría que actuar, y esa certeza lo empujaba hacia una decisión que podría romperlo por dentro, pero que parecía inevitable dentro del orden implacable de Casa Grande. José Luis, por su parte, se mantenía firme en su postura, convencido de que la autoridad no admite fisuras. Para él, la permanencia de Luisa era un desafío al equilibrio que había impuesto durante años. Su ultimátum no era solo una orden, sino una declaración de principios. Nadie, por muy querido que fuera, podía anteponer sentimientos al control que él ejercía sobre su entorno. Bárbara, observando el sufrimiento de su hermano y la vulnerabilidad de Luisa, empezó a entender que la neutralidad ya no era una opción. Aunque aún no sabía cómo ni cuándo, en su interior crecía la necesidad de tomar partido. Esa inquietud la acompañaba como un susurro constante, anticipando que pronto tendría que enfrentarse a verdades incómodas dentro de su propia familia. Matilde, mientras tanto, sintió que sus sospechas se transformaban en una certeza silenciosa. La desconfianza hacia Dámaso ya no era una intuición vaga, sino una convicción que le dolía aceptar. Cada recuerdo reciente adquiría un nuevo significado, y la idea de haber sido traicionada le pesaba más que la traición misma, porque ponía en duda su capacidad de confiar. Atanasio, atento a ese cambio, permaneció a su lado sin exigir explicaciones. Sabía que algunas conclusiones necesitan tiempo para asentarse, y que forzar una confesión podía ser tan dañino como ignorarla. Su apoyo discreto se convirtió en un refugio para Matilde, que empezaba a prepararse para un enfrentamiento inevitable. En paralelo, el conflicto entre Francisco y Martín alcanzaba un punto de tensión casi insoportable. Amadeo percibía que cualquier comentario podía encender la chispa definitiva, mientras Pepa mantenía su postura firme de no implicarse. Sin embargo, el peso de ese distanciamiento empezaba a afectar a todos, recordándoles que los silencios prolongados suelen ser el preludio de rupturas más profundas. Victoria, consciente del efecto de sus palabras, observaba las reacciones con atención calculada. Haber asegurado que conocía al autor de los anónimos la había colocado en una posición de ventaja, pero también la exponía a movimientos desesperados por parte de quienes temían ser descubiertos.
esa tensión añadía una capa más de incertidumbre al ya frágil equilibrio del valle. Dámaso, cada vez más inquieto, empezó a sentirse desplazado, como si algo importante se estuviera decidiendo a sus espaldas. La distancia de Mercedes alimentaba una sospecha que no podía ignorar, empujándolo a replantearse alianzas y a preguntarse hasta qué punto conocía realmente a quienes lo rodeaban. Así, el capítulo se cerraba con un ambiente cargado de presagios. En Valle Salvaje, las decisiones postergadas rara vez se disuelven, suelen regresar con más fuerza. Y mientras la noche caía sobre el valle, cada personaje parecía saber que el siguiente paso, por pequeño que fuera, tendría consecuencias que ya no podrían evitarse. Poco después, cuando la noche terminó de asentarse sobre el valle, los pensamientos comenzaron a adquirir un peso distinto, más crudo, más definitivo. Luisa permanecía despierta, escuchando los sonidos lejanos de Casa Grande, consciente de que cada paso en los pasillos podía ser el anuncio de un cambio irreversible. Ya no se trataba solo de resistir, sino de decidir cómo afrontar una verdad que empezaba a imponerse sin pedir permiso. Adriana, incapaz de conciliar el sueño, repasaba mentalmente cada conversación del día. La confesión de Alejo, el silencio de Luisa, la sombra constante de José Luis, todo se mezclaba en su interior hasta formar una inquietud que no podía ignorar. Por primera vez, comprendía que el compromiso con Rafael no la aislaba de los conflictos del valle, sino que la colocaba en el centro de un entramado de decisiones ajenas que podían afectar su propio futuro. Alejo, solo en su habitación, sentía el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo luchando contra lo inevitable. El pacto con su padre ya no era una abstracción, sino una presencia constante que marcaba cada una de sus elecciones. Sabía que seguir aplazando la decisión solo empeoraría las consecuencias, y esa certeza lo empujaba hacia un punto en el que tendría que elegir entre su obediencia y su propia conciencia. José Luis, ajeno a cualquier remordimiento, descansaba con la seguridad de quien cree haber impuesto su voluntad. Para él, el silencio de Alejo era una confirmación de que el ultimátum había surtido efecto. No consideraba necesario justificar sus actos, estaba convencido de que el orden se mantenía gracias a decisiones firmes, incluso cuando éstas implicaban sacrificar vínculos personales. Bárbara, desde la distancia, percibía ese mismo silencio como una señal alarmante. Intuía que su hermano se estaba quebrando, y esa percepción despertaba en ella un impulso protector que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Aunque no tenía un plan claro, comenzaba a comprender que permanecer al margen también era una forma de traición, una que no estaba dispuesta a aceptar por mucho más tiempo. Matilde, por su parte, sentía que la calma exterior contrastaba de manera brutal con el desorden interior que la consumía. La sospecha sobre Dámaso se había transformado en una certeza amarga que le robaba el sueño. Cada gesto del pasado reciente se reinterpretaba bajo una nueva luz, obligándola a aceptar que la confianza, una vez rota, deja cicatrices difíciles de cerrar. Atanasio, consciente de ese desasosiego, se mantenía atento, dispuesto a intervenir si la situación lo requería. Sabía que la noche suele ser el momento en que las verdades reprimidas emergen con más fuerza, y que al amanecer nada suele ser igual. Su silencio no era indiferencia, sino una forma de respeto hacia el proceso que Matilde necesitaba atravesar. Mientras tanto, el distanciamiento entre Francisco y Martín seguía pesando como una losa. Amadeo observaba esa fractura con creciente preocupación, consciente de que el conflicto ya había superado el punto en el que podía resolverse con buenas intenciones. Pepa, fiel a su decisión de no implicarse, sentía sin embargo que esa tensión empezaba a rodearla, obligándola a enfrentar límites que había intentado marcar con claridad. Victoria, en su estrategia calculada, evaluaba cada reacción provocada por su declaración sobre los anónimos. Sabía que había removido miedos profundos y que, a partir de ese momento, cualquier movimiento en falso podía volverse en su contra. Aún así, no mostraba dudas. Prefería avanzar y asumir riesgos antes que seguir siendo objeto de maniobras ocultas. Dámaso, cada vez más inquieto, se convencía de que algo esencial se le estaba escapando. La actitud esquiva de Mercedes alimentaba una desconfianza que ya no podía ignorar. En su mente empezaba a tomar forma la idea de que el equilibrio del valle se sostenía sobre secretos frágiles, y que descubrir uno solo podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Así, la noche avanzaba cargada de silencios elocuentes y decisiones aún no pronunciadas. En Valle Salvaje, la espera nunca es neutra.
es un terreno fértil para que el miedo, la culpa y la determinación crezcan. Y mientras el valle dormía, cada uno sabía, en el fondo, que el amanecer traería consigo un paso decisivo del que ya no habría marcha atrás. Al amanecer, el valle se presentó con una quietud extraña, como si la naturaleza misma intuyera que algo estaba a punto de romperse. Luisa fue una de las primeras en despertarse, y en ese silencio temprano comprendió con claridad que ya no podía seguir esperando. La decisión de otros estaba marcando su destino, y esa certeza, lejos de paralizarla, despertó en ella una firmeza nueva, una determinación silenciosa que no necesitaba palabras. Adriana, al verla tan serena en apariencia, sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a reconocer esa calma engañosa, esa forma de protegerse antes de una caída. Intentó acercarse, ofrecer apoyo, pero Luisa la tranquilizó con gestos suaves, dejando claro que necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Para Adriana, aquel distanciamiento fue una señal clara de que su amiga estaba preparándose para afrontar algo decisivo. Alejo, por su parte, despertó con la sensación de que el tiempo se había agotado. El ultimátum de José Luis ya no era una amenaza futura, sino una presión inmediata que lo empujaba a actuar. Cada recuerdo compartido con Luisa se mezclaba con el peso de la obediencia que se le exigía, y esa contradicción lo desgarraba por dentro. Sabía que cualquier elección implicaría una pérdida irreparable. José Luis observaba los movimientos de la casa con atención distante, seguro de que su voluntad acabaría imponiéndose. Para él, el orden debía prevalecer, incluso si eso significaba destruir ilusiones ajenas. No dudaba de la decisión que había tomado, convencido de que su autoridad era incuestionable y de que Alejo terminaría cumpliendo lo que se esperaba de él. Bárbara, al percibir la tensión acumulada, sintió que el silencio ya no era sostenible. La imagen de Luisa, tan vulnerable como decidida, y la de su hermano, atrapado en una obediencia que lo consumía, la empujaron a aceptar una verdad incómoda. El conflicto había llegado a un punto en el que nadie saldría indemne. Esa certeza marcó un antes y un después en su forma de mirar a su propia familia. Matilde, mientras tanto, se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus sospechas. La intuición que la había acompañado durante días se había transformado en una convicción que exigía respuestas. Ya no se trataba solo de descubrir quién había traicionado su confianza, sino de decidir qué hacer con esa verdad una vez saliera a la luz. El miedo y la determinación convivían en ella con una intensidad difícil de sostener. Atanasio permanecía cerca, consciente de que el siguiente paso sería decisivo. Sabía que las revelaciones no solo cambian relaciones, sino que obligan a redefinir lealtades. Su silencio, lejos de ser pasividad, era una forma de respeto hacia un proceso que no podía acelerarse sin causar más daño. El distanciamiento entre Francisco y Martín seguía pesando como una herida abierta. Amadeo, agotado por la tensión, intuía que aquel conflicto acabaría estallando si nadie daba el primer paso. Pepa, aunque firme en su postura de no intervenir, empezaba a sentir que la tormenta la rodeaba, recordándole que en Valle Salvaje nadie permanece al margen por mucho tiempo. Victoria, observando el efecto de sus movimientos, sabía que había removido fuerzas difíciles de controlar. Al afirmar que conocía al autor de los anónimos, había tensado la cuerda al máximo, y ahora esperaba, atenta, la reacción de quienes se sentían amenazados. En su estrategia no había marcha atrás, solo quedaba avanzar. Dámaso, cada vez más convencido de que algo se le ocultaba, se preparaba para afrontar una verdad que podía cambiar su posición en el valle. La distancia de Mercedes ya no era una simple incomodidad, sino una señal clara de que los secretos estaban a punto de romper el frágil equilibrio que creía seguro. Así, el capítulo se cerraba con un silencio cargado de presagios. En Valle Salvaje, las decisiones tomadas en las sombras siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y mientras el día avanzaba, quedaba claro que la verdad de Alejo y el ultimátum impuesto no solo marcarían su destino y el de Luisa, sino que arrastrarían consigo a todos los que, directa o indirectamente, formaban parte de ese valle donde nada permanece oculto para siempre.